Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición del podcast Minería Hoy. Mi nombre es Alfredo Olaya, soy gerente general de Intermet Perú y tengo el gusto también de estar con mi compañero de tantas jornadas. Así es, Alfredo. Aquí Eduardo Cava, director de Intel Corp. Nosotros por ahí organizamos varios eventos, al igual que ustedes. Alfredo, ¿te parece si anunciamos los eventos que se vienen Claro, tenemos ahora para el sector? eventos muy importantes, muy interesantes para el sector. Por ejemplo, el evento Aguas y Relaves 2025, organizado por Intermet y que se realizará en Lima el 28 y 29 de agosto. Así que están invitados a participar, las empresas a auspiciar. Realmente va a ser una jornada de 2 días muy importante y donde van a estar los líderes de la minería en general. Un evento top de aguas y relaves. Y de nuestro lado tenemos el evento Meca Perú, un evento clave de la minería en la zona centro de nuestro país que se va a desarrollar el 26, 27 y 28 de noviembre en la ciudad de Huancayo. Y el aeropuerto está abierto, así que ya no hay excusas para no ir. Si quieren más información pueden encontrarla en www.mecaperú.pe. Y bien, Alfredo, cuéntanos, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Tenemos el privilegio de contar con Edgar Quirós. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y con casi 30 años de experiencia en el sector minero, es especialista en operaciones y proyectos mineros. Él ha sido gestor importante de operaciones muy relevantes en el país, tales como Sauder Perú, Nexa y también Las Bambas. Aparte, realiza labores de docencia en Gerens. Realmente ha tenido estudios muy interesantes en geotecnia y en diferentes aspectos de la minería y los proyectos. Edgar, buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros Bienvenido, acá. Edgar. ¿Cómo están? Alfredo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a Meca. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes y poder compartir en esta tarde y poder participar en este importante podcast. Excelente, Edgar. Realmente estamos contentos de tenerte. Y quisiéramos, para comenzar, un poco que nos cuentes a lo largo de tu carrera, que ha estado vinculada a la minería y sus distintas etapas, desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado su visión sobre el desarrollo de proyectos mineros en el Perú en las últimas décadas? Eh, bueno, interesante pregunta. Miren, en la década de los 90 y parte del año, al inicio de los 2000, eh, toda la gestión y la evaluación de proyectos estaba relacionada al tema técnico y económico. Pero en los últimos años ha tocado relevancia el tema de la gestión social y el tema ambiental, ¿no? Entonces ya no solamente se necesita demostrar o sostener un proyecto técnicamente y económicamente, sino necesitamos también proteger el medio ambiente y poder tener una integración a las comunidades vecinas donde desarrollamos la actividad, ¿no? Eso Claro. definitivamente ha cambiado el panorama y la importancia que le damos ahora a esos detalles que antes no se le daba la importancia de vida, ¿no? Sin embargo, ya es algo crítico. Eh, ¿Y cómo así, Edgar, es que dentro de todo el campo tan amplio que hay dentro del sector minero, te decidiste decantar por la parte de infraestructura, relaves y gestión operativa? Básicamente, en todos los proyectos que he desarrollado en estos 25 años de experiencia, tanto en Perú, en Chile, estuve también en Brasil y Australia, eh, los proyectos se hacían inviables por la sostenibilidad del negocio. Y la sostenibilidad del negocio, un proyecto minero está relacionado a la gestión de residuos y al manejo de aguas. Porque la planta y el Tajo es algo que está estudiado, tiene mucha información y es algo que como ingeniería se puede resolver. Pero el tema que tiene una intersección con el tema social y ambiental es algo que es complejo de poder resolver. Y varios proyectos en mi experiencia han sido inviables por esos factores. Por eso es que yo, por una necesidad, empiezo a especializarme en la gestión de residuos y de agua en estos proyectos, ¿no? ¿Y tú crees que dentro del sector minero actualmente hay un buen manejo en la parte de relaves o todavía hay cosas que tú ves que falta mejorar? Hemos avanzado bastante en los últimos 5 años a raíz de la última falla del proyecto de la presa de Brumadinho en Brasil en el 2019 y también a raíz de que apareció el Global Standard en agosto de 2020, pero aún nos falta mucho por hacer, ¿no? Considerando que el 80% de las operaciones mineras son mediana y pequeña minería. Claro. Ujú. Entonces, el enfoque regulatorio, el enfoque de poder tener un sistema de gestión de relaves, todavía hay mucho trabajo por realizar.
Ujú. Y en tu experiencia, que has liderado proyectos y has ejecutado inclusive una serie de relaveras, ¿cuál ha sido, digamos, el proyecto más desafiante que has tenido a tu cargo dentro del sector minero? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa brasileña, capitales brasileños acá en Perú, y teníamos alrededor de 23 presas de relave, ¿no? Y de estas 23, Pues, 16 presas estaban en situación de cierre y poscierre. Ujú. Entonces el desafío era que en ese momento ya la estabilidad física no era relevante, sino más que todo era la estabilidad geoquímica. Y la estabilidad geoquímica, estos depósitos de relave, tiene mucha interacción, impacto en el tema social, con los ecosistemas aguas abajo, con la población en sí, y sobre todo porque la población, al cerrar una operación minera donde la relavera es un componente importante, ellos piensan que el negocio minero se va a retirar de su comunidad y ellos Quedar. van a quedarse Ujú. sin actividad económica, ¿no? Ese Claro. ha sido el principal desafío. Logramos implementar el sistema de gestión de relaves para estas 23 operaciones y el mérito fue que a raíz de esa implementación nos convocaron a profesionales peruanos para hacer lo mismo en Brasil, ¿no? Con Ok. otra cantidad muy similar de presas de relave. Y yo creo que todo el tema vinculado a relaves está pues intrínsecamente ligado al manejo del agua, ¿no? O sea, y de hecho eso es uno de esos paradigmas que hoy en día la minería vive, porque siempre es agua sí, mina no. Eso es como esa frase que se repite popularmente, ¿no? En tu experiencia, eh, ¿cómo ves en general que la minería actualmente está trabajando el manejo del agua? Bueno, varias operaciones tienen un alto porcentaje de recuperación del agua, ¿no? Ujú. Buenaventura recupera más del 95% del agua que utiliza, ¿no? Algunas operaciones como Antamina, el 99%, y Las Bambas, 97%, pero el principal desafío es que están gestionando el agua dentro del cerco de la operación, Claro. de la garita hacia adentro, Ujú. de espalda a la comunidad. Pero necesitamos ahora gestionar en forma con un enfoque de cuenca hidrográfica. Ujú. Es muy relevante lo que pasa aguas arriba de la operación en la cuenca y lo que puede suceder o dejar de suceder aguas abajo de la operación, sobre todo cuando tú afectas a los ecosistemas naturales y a la población. Entonces necesitamos tener una gestión de recursos hídricos con enfoque de cuenca. Esa Ok, sería la recomendación. perfecto. ¿Y cómo están cambiando la forma en que las operaciones mineras gestionan este recurso en general, el agua, etcétera? Bueno, algunas operaciones importantes utilizan el agua como una herramienta de gestión social, ¿no? Y usan el concepto de buen vecino, ¿no? Ya. Miren, la actividad minera es la que más recircula el uso del recurso hídrico en una operación, entre el 90 y 97%. La agricultura sabemos que más del 40-60% del agua aparece aguas abajo en los océanos, no se utiliza eficientemente el agua. Lo que yo he visto en las operaciones que me ha tocado trabajar es de que cada vez se consume menos agua en la molienda, ¿no? Entre 1,9 a 2,1 metros cúbicos por tonelada molida, y hay operaciones en el sur del país que pueden llegar a 0,86 metros cúbicos por tonelada molida. Entonces, eso solo se ha logrado con dos factores importantes: la gobernanza en gestión de recursos hídricos, que sea seria y responsable, y el uso de tecnología. Y eso es lo que yo les puedo comentar. Claro. Y dentro de tu carrera profesional, ¿cuál ha sido quizás el mayor desafío que has enfrentado dentro del manejo del agua? Bueno, los principales desafíos es la variabilidad climática y Ujú. el efecto del fenómeno del niño, ¿no? Oh. He tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en Ica, de trabajar en Moquegua, Ujú. donde los efectos del fenómeno del niño han ocasionado paralizaciones de días y de semanas, ¿no? Los que estamos en el negocio minero, en operaciones de mediana, gran escala, una operación que pueda parar un día podría perder entre 2 a 8 millones de dólares por día de margen. Y si para porque un evento climático obstruye el tránsito normal en la operación dentro de la operación del personal y de los suministros, es algo que físicamente es imposible resolverlo en un corto tiempo. Ujú. Lo más importante es la prevención. Hay que Ujú. adelantarse, hay que estar 2 pasos adelante
de los fenómenos climáticos, Claro, y ahí hay que hacer buenos estudios hidrológicos y buenos trabajos de mitigación a estos fenómenos externos, ¿no? claro. Excelente saberlo. Edgar, también tú has participado en eventos importantes de la minería nacional. Por ejemplo, el año pasado en el primer Congreso Internacional de Relaves y Aguas. Ahora viene este año la segunda edición. Entonces tú eres parte del comité consultivo, nos estás ayudando tremendamente en diseñar el programa técnico. ¿Qué temas consideras prioritarios abordar en este Congreso para el futuro del sector minero? Bueno, nosotros hemos basado este congreso en ciertos lineamientos, pero voy a hablar de tres importantes. El primero es el tema de la gestión integrada, de la gestión del agua y de los relaves, ¿no? El agua puede ser el mejor amigo del relave o el peor enemigo, Ujú, dependiendo cómo tú gestionas el recurso hídrico, ¿no? ok, Es el mejor amigo cuando tú estás en una zona sur desértica Ujú. donde tienes que recircular el agua o tienes que transportar el relave por grandes distancias. Y puede ser el peor enemigo cuando tú estás en una zona sísmica donde puedes licuar la presa con la presencia del agua y generar una falla catastrófica que pueda desaparecer una ciudad. ujú, Entonces tenemos que ser responsables en la gestión de ese recurso. Entonces el primer pilar de este Congreso es integrar la gestión del agua y los relaves de forma responsable, la gobernanza. Lo segundo es el tema del uso de la innovación y de la tecnología. Mm. En Internet estamos convencidos, y en el comité técnico de relaves, es que la misma tecnología que utilizamos en el Tajo o en la planta debemos utilizarlo en el depósito de relaves. Por una sencilla razón, ¿no? El 99% del throughput que entra a la planta se convierte en relave. Solamente el 1.5 o 2% se convierte en concentrado de cobre, de zinc o de plomo. Si ustedes quieren incrementar o acelerar la producción de una operación, tienen que tener capacidad para almacenar ese residuo en un depósito de relaves. Y el tercer punto importante en este Congreso, y no menos relevante, es que en relaves nosotros no competimos. En relaves, cualquier falla de una presa de relaves a cualquier operador le afecta a todo el negocio en el país, en la región y en todo el hemisferio. Entonces tenemos que aprender a compartir conocimiento y no ser egoístas y no ser mezquinos, porque hay muchas generaciones que están hambrientas de ese conocimiento. qué importante eso. En Sí, verdad, es una visión más global la que tenemos que tener, porque realmente afecta a todos. Una falla puede ser muy catastrófica para todos. Ahora, comentaba sobre el tema tecnológico. Me interesa saber mucho cómo ha evolucionado el aspecto tecnológico dentro de la gestión de relaves. Bueno, nosotros actualmente, por ejemplo, tenemos monitoreo satelital, ¿no? Tenemos Ujú, satélites que cada 7 o 11 días pueden determinar la deformación de un depósito, de un dique, de una presa de relaves. También puede determinar, por ejemplo, el área de agua y el área de relave que tienes en cada depósito. Luego tenemos sistemas de monitoreo automático en tiempo real, ujú. que lo conectamos a una plataforma central y con esa data histórica de 5 o 10 años de monitoreo, tú puedes hacer modelos predictivos para poder controlar tres cosas importantes: la estabilidad estructural, la protección ambiental y la continuidad operativa, de tal manera de que el depósito de relaves no se convierta en un cuello de botella para poder cumplir los planes de minado y los planes de negocio de las empresas mineras. ok. Excelente punto. Ujú. Ahora tú también eres educador, técnico, definitivamente sabes de que hay que formar a las nuevas generaciones. ¿Qué tipo de formación o capacitación consideras urgente promover para profesionales que trabajan en relaves y aguas dentro del sector minero? Bueno, interesante, interesante pregunta. Eh, es lamentable que nuestro país sea el segundo productor de cobre y que haya escasez de especialistas en relaves en nuestro país, ¿no? Mm, Ciertamente. Lo he dicho internamente con algunos colegas, pero ahora lo voy a compartir con ustedes, ¿no? Yo trabajé un tiempo en Chile y otro tiempo en Australia, y cuando regresé acá en el 2012, me costaba mucho encontrar profesionales, especialistas o con conocimiento básico de ingeniería de relaves. Y encontré profesionales que venían del extranjero, Ujú. que nos cobraban el doble y sabían la mitad de lo que uno requería para esa posición. mm, Entonces, yo creo que las principales universidades del Perú, de la especialidad de ingeniería de minas, geología, metalurgia e ingeniería civil, deberían preocuparse para poder repotenciar su malla curricular Ujú. en cursos selectivos.
de cursos importantes, ¿no? Por ejemplo, diseño de presas de relave, ingeniería de relave y todo lo que está asociado a la cierre y el postcierre de depósitos de relave o de componentes de residuos. Y cuando hablamos de componentes residuos, hablamos de pad de lixiviación, depósito de desmonte y presas de relave. Ujú. No hay ninguna universidad en nuestro país, a diferencia en Australia, en Chile y en Estados Unidos, donde ya hay una especialización en ingeniería de relaves, y ese nicho hace de que nosotros no podamos cubrir ciertas responsabilidades que tiene el titular minero, porque en diciembre de 2023 salió el decreto supremo 034, donde exige que el titular minero tenga un ingeniero especialista en geotecnia. Y es lamentable que en nuestro país no existe esa especialidad. Oh. Necesitan hacer un posgrado, un postítulo para tener esa especialidad y es un mercado que no se va a poder cubrir y por consiguiente los titulares mineros no van a cumplir adecuadamente esa responsabilidad. Sí, pues se traduce todo en un gran enrollo ahí, ¿no? Con el tema regulatorio versus la oferta del mercado, ¿no? Es también una oportunidad, creo que para que más profesionales se puedan orientar a esa especialidad que es tan importante y tan necesaria. Ahora, hablando en macro sobre nuestro potencial minero en general del país, eh, comentabas, ¿no? Hay muchos proyectos que están paralizados, ¿no? Eh, ¿Tú cuál crees que son eh, los principales cuellos de botella que se enfrentan los principales proyectos mineros hoy en día? Bueno, en nuestro país el principal cuello de botella para ver la viabilidad del proyecto, de los proyectos, es la participación del Estado en la gestión social de los proyectos mineros. Eh, por ejemplo, en Canadá, en Australia, las entidades que atienden los conflictos sociales tienen KPIs para poder resolver estos conflictos sociales en semanas o en meses. Ujú. Acá en el Perú puede demorar un proyecto entre 4 a 6 años, una viabilidad para poder tener un permiso de exploración, ni siquiera un permiso para hacer una ingeniería de factibilidad o de prefactibilidad. Entonces, yo creo que el principal problema es el rol del Estado que debe trabajar en esas zonas alejadas. Nosotros desarrollamos la actividad minera para que no deje esa responsabilidad solamente a la empresa privada. Entiendan que más del 40% del margen de la utilidad que genera un proyecto minero se queda en el Perú como impuestos, regalías, canon minero. Entonces, ese impuesto debería ser reutilizado en la gestión social adecuada y cumplir las necesidades básicas de la población. No es posible en ciudades importantes donde se desarrollan proyectos emblemáticos que no hayan los servicios básicos, los servicios de educación y salud mínimos para esa población. Eso genera resentimiento social y esta población reclama eso a la entidad privada. Entonces yo pienso que el principal problema es que el Estado debe cumplir su rol en lo que es la gestión social en las áreas donde se desarrollan los proyectos mineros, como es en otros países. Es clave definitivamente y creo que cualquier gobernante tendría que focalizar sus esfuerzos en justamente las áreas donde se ve que van a salir los proyectos, ¿no? O que hay avances en los proyectos, pues, ¿no? Porque en realidad es nuestro salario finalmente, ¿no? Hay muchos problemas en el país, pero justamente la única manera de solucionarlos es tener el capital suficiente para poder luego hacer infraestructura y tantas, cerrar brechas que tanto necesitamos, ¿no? En esa línea, ¿qué factores consideras claves para reactivar la cartera de proyectos mineros de cara al 2030? Yo considero de que lo principal para reactivar los proyectos mineros es educar a la población en las escuelas, desde niños, desde jóvenes, enseñarles cuál es la importancia de la minería para nuestro país. Por ejemplo, en esta conferencia, si analizamos todos los implementos que estamos utilizando, más del 60% utiliza un metal, ya sea cobre, níquel, aluminio, para poder hacer esta transmisión. El hecho de la transición energética que tenemos para los próximos 20 o 30 años, necesitamos muchos recursos, muchos metales, muchos minerales. Y nuestro país tiene gran porcentaje de esos minerales. Para poder salir del subdesarrollo, para poder tener educación de primera, salud de primera en nuestro país, la clave es poder desarrollar la actividad minera. Entonces, una forma de destrabar estos problemas, estos próximos proyectos es con la educación de la población.
pedirle al gobierno que haga un plan de desarrollo territorial. Y no solamente para minería, sino también para proyectos de energía, para proyectos de agricultura, de ganadería, de tal manera que dé las condiciones adecuadas a los empresarios, a los capitales privados, para desarrollar estas actividades en estas zonas que son normalmente alejadas. Y el tercer componente es la participación de las entidades independientes, del sector social, de la academia, las universidades. Este sector independiente, este sector académico, va a poder dar un enfoque sin ningún interés particular en el sector privado ni en el sector de gobierno, de tal manera que con ese complemento se podrían destrabar estos proyectos que tienen varios años, como Conga, por ejemplo, que podríamos estar muy de cerca. Ahorita nosotros producimos 2.5 millones de toneladas de cobre fino y podríamos ir a los 3 o 3.5 millones sin ningún problema en el próximo año, en los próximos años. Y aparte de Conga, algunos otros proyectos más que tú consideres prioritarios de cara al 2030. Sí. Uno sería Michiquillay, Ujú. Tía María, que ya empezó la construcción, y un proyecto que también es Río Blanco, ¿no? Río Blanco tiene 200.000 toneladas de cobre por año, está catalogado, es de Sillín Corp, entre los 10 proyectos mineros de mayor potencial a nivel mundial. Entonces no es posible de que en el norte del país no se pueda desarrollar ese proyecto. Entonces el gobierno debería concentrarse en Conga, Michiquillay, Río Blanco y Tía María para poder dar el siguiente paso. Esa es mi opinión personal, ¿no? Excelente, son proyectos que definitivamente están avanzados, ¿no? Y potentes para poder justamente avanzar en el ranking mundial de cobre, que definitivamente no podemos desaprovechar la oportunidad que viene con la transición energética, ¿no? También quizá otros proyectos más como Safranal, por ejemplo, que también está avanzado y tal vez La Granja, El ¿no? tema de Safranal es que ese proyecto ya está caminando, tiene vialidad social, están Sí. construyéndolo. La granja también podría ser un proyecto importante, pero lo más relevante para mí son esos 4, ¿no? Ujú. Excelente tu opinión. Em, También queremos saber, ya que muchos proyectos enfrentan conflictos o demoras técnicas, basado en tu experiencia, ¿qué lecciones deberían aplicarse en los nuevos desarrollos para evitar estos riesgos? Interesante pregunta. Mire, yo he tenido la suerte en febrero de 2024 en participar en el ingreso de una nueva operación, un nuevo Tajo, una importante compañía del centro del país, ¿no? Y yo creo que existen varios factores importantes que se tienen que hacer, ¿no? Primero, tiene que ser uno empático con las Ujú, comunidades. ujú, Ser soberbio, decir yo soy el minero, yo vengo de Lima, eso no te ayuda. O sea, el titular minero tiene que ser empático. El funcionario de la empresa minera que va a hablar con las comunidades tiene que ser sencillo, tiene que ser empático con la comunidad, respetar su cultura, sus costumbres. Segundo factor importante es saber escuchar. ujú. Escuchar pacientemente cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus problemas y cómo se puede tener un concepto, un criterio del buen vecino, ¿no? De tal manera de que la empresa minera se desarrolle, pero sin dejar de desarrollar a la comunidad vecina en actividades básicas que son de sus ¿Trascendentales? ancestros Ancestrales. ancestrales en ganadería, agricultura, respetar los ecosistemas propios de la actividad, Ujú, porque la actividad minera no debe dar pescados a la comunidad, sino tiene que enseñarle a pescar para ujú. que puedan ser sostenibles sus negocios. En la medida que nosotros combinemos esas 3 cosas, de ser empático, de saber escuchar, de tener un concepto del buen vecino, se pueden desarrollar proyectos de tal manera de que la comunidad sea parte del proyecto. Por ejemplo, otra herramienta importante es de que formar empresas comunales que estén trabajando en el core del negocio, no en servicios auxiliares o menores, que Ujú. estén también trabajando en la operación, que estén trabajando en la construcción de la mina. Lógicamente que hay que capacitarlos, entrenarlos, hay que de alguna forma firmar contratos con ellos que les permitan tener financiamiento con las entidades bancarias o financieras Ujú. para que ellos puedan crecer junto con la operación. El problema es que el crecimiento de la operación es exponencial y las comunidades es un crecimiento lineal o mínimo. Sí. Y esa diferencia de brechas hace que genere un resentimiento con las comunidades y un rechazo a la actividad.
Definitivamente tenemos mucho en qué trabajar en torno a lo que comentas. Creo que, como bien decíamos anteriormente, ¿no? En otros países, sin irnos muy lejos en Chile, la gente está orgullosa de su minería y acá, No pues, tanto, no ¿no? Acá tanto. nos falta un poco más de fuerza en el apoyo a la minería a nivel de todo el país, ¿no? Sí, Edgar, vamos con las últimas dos preguntas, porque estamos ¿Ya? cerrando el bloque. Eh, ¿Qué me tienes que decir con respecto, por ejemplo, ahorita tengo 1000 preguntas para hacerte, pero se me viene a la cabeza el tema de inteligencia artificial vinculada al sector minero? ¿Cómo ves esto de cara al futuro? Interesante pregunta. Bueno, nosotros ya tenemos muchos centros remotos de operación. Ujú. Algunos están en Lima, otros están en Moquegua, otros están en Arequipa. Y ese es el primer paso. La inteligencia artificial, los desafíos que tenemos en el sector minero es tener mm, lugares donde podamos almacenar gran cantidad de información, gran data. Luego poder purgar esa información, o sea, clasificarla de tal manera de utilizar que la información sea correcta, que todos los datos que están fuera de rango se puedan expulsar. Y luego implementar metodologías de inteligencia artificial, machine learning, y ahora hay un término nuevo que es, los machine learning son modelos de autoaprendizaje, Claro. pero el siguiente paso es usar el deep learning. El deep learning es donde tú tienes un reconocimiento facial, un reconocimiento de voz, y que ese modelo de machine learning pueda trabajar en forma automática. Muchas operaciones en Chile, en Canadá y en Estados Unidos ya lo están utilizando, pero el principal desafío es de que es un cambio cultural y hay mucha resistencia al cambio. Ujú. Entonces, en mi experiencia y por lo que yo he estudiado, se tienen que utilizar ciertas herramientas, ciertas técnicas para que garantizar que esa data sea de calidad, utilizar sistemas de almacenamiento de gran cantidad de información, procesar esos modelos, esos algoritmos adecuadamente y hacer un cambio cultural. Y para hacer un cambio cultural en la aplicación de la inteligencia artificial y machine learning, se puede utilizar muchas herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es la gamificación. Ya. La gamificación es una técnica que se utiliza mucho en los juegos de video. Ujú. Ujú. Entonces tú empiezas a jugar en forma individual o en forma colectiva, en equipos, y por cada avance en los niveles de juego te dan un cierto puntaje. Ujú. Eso tú lo llevas a una operación de 3.500, 7.000 trabajadores, porque ellos mismos tienen que ser los embajadores de la transformación digital, y empiezas a premiarlo con puntos electrónicos para que ellos puedan implementar estas metodologías y entre ellos empiezan a competir y empiezan a tener menos resistencia al cambio y mayor disponibilidad de utilizar estas herramientas. Pero si tú no utilizas esta tecnología que existe y quieres imponer dictatorialmente o porque dicen que es lo mejor sin convencer a la gente, o haces medidas que hacen gente de datos o de ingeniería de sistemas que no está de acuerdo al operador que tiene 20, 15 años operando la mina o el proceso, esa resistencia es muy difícil de poder cambiar. Entonces, mi recomendación es eso, ¿no? Utilizar algoritmos, técnicas para hacer este cambio cultural, enfrentar la resistencia al cambio, pero necesitamos estar en la operación, respetar a la gente que ha hecho por mucho tiempo eso y poder utilizar estas herramientas para poder implementar y mejorar esto, ¿no? Y no hay que tener temor que la inteligencia artificial, el machine learning va a reemplazar a los profesionales. No, lo que va a querer esto es que los profesionales ahora tengan otras habilidades mucho más amplias, por consiguiente va a tener una remuneración mucho más alta para poder utilizar estas herramientas. Pero estoy convencido de que no van a poder reemplazarse porque la decisión final sí la tiene que tomar el humano, ¿no? Ujú. Ninguna máquina va a poder responder, en mi apreciación, el criterio humano y la experiencia acumulada en varias operaciones distintas, ¿no? Claro. Creo que coincidimos plenamente en ello. Y justamente aprovechando que también tienes la labor docente y cercana a los jóvenes, ¿cuáles tú consideras que serían las capacidades esenciales que los ingenieros de operación o ingenieros de minas deberían tener en la nueva generación? Es como hace 15 o 20 años, todos tenían que saber inglés, ¿no? Ujú. Claro. Y de repente hace otros 10 años todos tenían que saber computación. Ahora, el que no sabe utilizar herramientas de inteligencia artificial, el que no sabe utilizar herramientas de base de datos, va a ser considerado un ignorante, ¿no? Entonces, Analfabeto. todo, un analfabeto informático, ¿no? Ujú. Entonces, los jóvenes que van a ingresar ahora, no es suficiente tener conocimientos básicos de ingeniería de minas, geología, metalurgia, ingeniería civil, porque eso
todos los jóvenes lo van a tener. Lo que ellos van a destacar, la diferencia es de que ellos conozcan herramientas de inteligencia artificial y que las utilicen correctamente. Y es muy importante para eso el tema de los principios de ética y el trabajo en equipo. Porque un joven que domina mucho la ciencia de datos, que domina mucho el Python, el R, pero si no sabe trabajar en forma colaborativa, se va a tomar mucho tiempo para poder conocer todos los procesos del negocio minero. Entonces tiene que ser un joven o un profesional que sepa trabajar de manera colaborativa y pueda desde su punto, de su posición, poder integrarse con el resto del equipo para hacer esto mucho más potencial, ¿no? Entonces mi recomendación para ellos es, tienen que saber programar en Python, tienen que saber manejo de base de datos, tienen que conocer las herramientas y tienen que saber trabajar de manera colaborativa. Bien. Excelente. Estupendo, Edgar. Ha sido un placer, un privilegio tenerte aquí con nosotros. Nos has dado una cátedra bellísima alrededor de toda la entrevista, a través de toda la entrevista. Queremos invitarte de regreso cuando por ahí más adelante estemos haciendo otra edición, como habíamos estado comentando, de repente para nuestra edición de Halloween. Podría ser. Sí. Bien. Definitivamente, y creo que ha quedado corto inclusive. Sí, se ha quedado corto. Definitivamente estamos contentos de haberte tenido después de un tiempo y la verdad que te deseamos los mejores éxitos en tu carrera y que sigas difundiendo las cosas positivas que tiene la minería y que seas inspiración también para los jóvenes. Solamente para terminar, quiero dar un mensaje a todos los profesionales jóvenes y los profesionales que están viendo este podcast, ¿no? Miren, existe, o sea, ahorita ya el negocio minero no solamente se basa en la ley y en el precio de los minerales, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer, incorporar dos factores importantes, ¿no? El tema de la gestión social y el tema de la protección ambiental. Y tienen que operar y diseñar proyectos pensando en el cierre y en el post-cierre. Si ustedes quieren dejar un legado perpetuo o quieren dejar una deuda perpetua a la sociedad. En la medida que ustedes sean conscientes de eso, van a tener éxito en cualquier posición en la cual ustedes se empeñan en este maravilloso mundo de la actividad minera en nuestro país y en el mundo. Excelente Estupendo. mensaje. Bien, nos estamos viendo en nuestra próxima edición. Ya saben, pueden compartir, suscribirse a nuestro canal. Nos ven en TikTok, nos ven en LinkedIn, nos ven en Facebook y también a través de nuestro portal www.mineriahoy.com. Y si quieres aparecer en este podcast, escríbenos un correo a podcast@mineriahoy.com. Nos estamos viendo en una próxima edición, Alfredo. Por supuesto, estamos ahí siempre. Muchas gracias por atendernos. Hasta pronto. Perfecto. Gracias. Gracias.